Señales de que necesitas ir al psicólogo. Llevaba mucho tiempo sin entender qué me pasaba. Todo comenzó hace unos meses, cuando me di cuenta de que ya no disfrutaba de las cosas que antes me hacían feliz. Siempre me había gustado viajar, reunirme con amigos, explorar nuevos lugares. Pero todo eso se volvió irrelevante y aburrido. Lo que antes amaba, ahora no me traía ninguna alegría. En lugar de inspirarme con nuevas ideas, sentía que simplemente existía, como si mi vida no tuviera propósito. Al principio pensé que era solo agotamiento o tal vez un bajón temporal de ánimo, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era eso. Mi vida se convirtió en una rutina monótona. Me despertaba, iba al trabajo, regresaba a casa y me acostaba, sintiendo que los días se deslizaban uno tras otro sin que yo hiciera nada significativo. No había momentos brillantes ni expectativas de algo nuevo, simplemente existía. En el trabajo, parecía que todo iba bien. Cumplía con mis responsabilidades, pero tan pronto como terminaba el día, sentía que no quería hacer nada. Intentaba pasar tiempo con amigos, pero no tenía energía ni ganas de hablar. En las conversaciones, no sabía qué decir. Mis seres cercanos empezaron a notar que me estaba aislando, y cuando alguien intentaba preguntarme qué me pasaba, simplemente lo ignoraba. No podía explicar lo que sentía, y, para ser honesto, ni siquiera sabía qué estaba pasando conmigo. Me volví más irritable. Las pequeñas cosas empezaron a molestarme, incluso aquellas que antes no me afectaban. Comencé a preocuparme por no hacer todo lo que debía. Cada noche me acostaba pensando que no había logrado nada importante y que mañana sería lo mismo. Intentaba calmarme, pero esa sensación no desaparecía. Con el tiempo, comenzaron a aparecer síntomas físicos. Tenía dolores de cabeza, sufría de insomnio y por la mañana me costaba levantarme de la cama. Sentía que mi cuerpo estaba agotado, pero no entendía por qué. Mi alimentación estaba bien, intentaba mantenerme activo físicamente, pero aún así me sentía drenado. Lo más extraño de todo es que comencé a evitar los lugares públicos. Cuando salía a la calle o me encontraba con mucha gente, empezaba a sentir que todos me miraban, como si supieran que me sentía mal. Esa sensación de ser observado se volvía tan fuerte que comencé a evitar cualquier encuentro social, incluso con mis amigos cercanos. No podía obligarme a salir de casa, y cuanto más me quedaba dentro, peor me sentía. Lo más difícil fue que me daba vergüenza admitir lo que estaba sintiendo. Pensaba que debía ser fuerte y no ceder a esos pensamientos, que debía manejarme solo. Pero cuanto más intentaba controlarlo todo, más sentía que me alejaba de la realidad. Una tarde, leí una publicación en Reddit donde las personas hablaban sobre los síntomas de la ansiedad y el estrés. De repente, me di cuenta de que lo que estaban describiendo se parecía mucho a lo que yo estaba viviendo. Empecé a leer más y poco a poco me di cuenta de que tal vez debía buscar ayuda profesional. Fue aterrador. Admitir que algo no estaba bien en mí era algo difícil de aceptar. Era difícil darme cuenta de que no podía manejar todo por mi cuenta. Finalmente, decidí hacer una cita con un psicólogo. Al principio me sentí incómodo, pensaba que tal vez era un problema menor y que no valía la pena molestar a nadie con ello. Pero, a medida que fueron pasando las sesiones, comencé a darme cuenta de que no era algo malo buscar ayuda. El psicólogo me ayudó a entender mis emociones y pensamientos. Me enseñó a ver la ansiedad y el estrés no como debilidad, sino como una señal de que necesitaba apoyo. A lo largo del proceso, aprendí a escucharme más a fondo y a no esconder mis sentimientos. Descubrí lo importante que es compartir lo que uno siente con alguien que pueda ofrecer ayuda. El psicólogo no me dio soluciones fáciles, pero me mostró maneras de abordar mis pensamientos y emociones de forma más saludable. No puedo decir que todo se haya resuelto de inmediato, pero comencé a darme cuenta de que la ayuda existe y que no es un signo de debilidad pedirla. Es un paso hacia la mejora. Ahora sé que es posible enfrentar mis problemas en lugar de evitarlos, y en ese proceso, me siento más seguro de mí mismo. Durante años, creí que podía manejar todo por mi cuenta. Siempre fui una persona que trataba de encontrar soluciones, de enfrentar los problemas solo. Pensaba que si me concentraba en mi trabajo, mis estudios o mis responsabilidades, todo saldría bien. Pero poco a poco, comencé a darme cuenta de que había algo dentro de mí que no podía controlar, algo que no entendía. Al principio,
Mis momentos de ansiedad eran esporádicos, pequeños momentos de preocupación que venían y se iban. Pero con el tiempo, esos momentos se convirtieron en algo más frecuente. Comencé a tener días en los que simplemente no quería levantarme de la cama. Las tareas que antes me parecían simples, como lavar los platos o responder un correo, ahora me parecían abrumadoras. La idea de interactuar con otras personas me causaba una sensación incómoda tan profunda que trataba de evitarlas siempre que podía. Recuerdo una vez en la que tuve que asistir a una reunión importante de trabajo. Normalmente, no me costaba hablar en público o presentar mis ideas, pero esa mañana todo fue diferente. Sentí un nudo en el estómago y mi mente se quedó en blanco. Durante toda la reunión, mis manos temblaban y sentía que me ahogaba. Al salir de la reunión, me sentí agotado, como si hubiera corrido una maratón. No entendía por qué algo tan común me estaba afectando tanto. Esa fue la primera vez que comencé a pensar que tal vez había algo más profundo en mi vida que no estaba funcionando. A medida que pasaron los meses, mis síntomas se intensificaron. Mis pensamientos se volvieron más negativos y me costaba concentrarme en las cosas que antes disfrutaba, como leer o ver una película. Mi autoestima comenzó a decaer. Pensaba que si no podía manejar estas pequeñas cosas, tal vez no era lo suficientemente capaz para enfrentar desafíos más grandes. Me sentía atrapado en un ciclo de pensamientos y emociones negativas del cual no lograba salir. Estaba constantemente buscando una solución, pero no encontraba ninguna. Lo que más me preocupaba era cómo afectaba mi vida social. Antes, era una persona extrovertida, siempre dispuesta a salir y conocer gente. Pero ahora, no quería estar cerca de nadie. Cada invitación a una reunión o llamada telefónica me parecía una carga. Incluso cuando estaba con amigos, me sentía desconectado, como si estuviera viendo todo desde lejos. Me aislaba más y más, lo que, en lugar de ayudarme, solo empeoraba la situación. Una noche, después de una larga conversación con mi madre, me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Ella me habló de la importancia de cuidar nuestra salud mental y me sugirió que hablara con alguien profesional. Al principio, me resistí. Pensaba que todo era solo una fase y que debería superarlo por mi cuenta. Pero mientras más lo pensaba, más claro me quedaba que no podía manejarlo solo. Finalmente, decidí hacer una cita con un psicólogo. Mi primera sesión fue rara, llena de emociones que no sabía cómo manejar. No sabía por dónde empezar. Pero el psicólogo me dio espacio para hablar, para expresar lo que sentía sin miedo a ser juzgado. Fue un alivio poder contarle a alguien sobre mis luchas sin sentir vergüenza. A lo largo de las siguientes semanas, comencé a darme cuenta de que mis sentimientos no eran algo que debía ocultar o ignorar. La ansiedad, la tristeza y el cansancio no desaparecieron de inmediato, pero poco a poco aprendí a lidiar con ellos. El psicólogo me enseñó a identificar los patrones negativos en mi pensamiento y cómo enfrentarlos de una manera más saludable. Aprendí que no es una debilidad buscar ayuda, sino un paso necesario hacia la recuperación. También comencé a cambiar mi perspectiva sobre el autocuidado. El psicólogo me ayudó a entender que cuidar de mi salud mental es tan importante como cuidar mi cuerpo. Ahora, trato de hacer pequeñas cosas todos los días para mantenerme equilibrado, darme tiempo para descansar, practicar la gratitud y no ser tan duro conmigo mismo. Aunque el proceso ha sido largo, estoy empezando a sentirme más en paz conmigo mismo. Ya no me siento tan atrapado en mis pensamientos negativos, y aunque aún tengo días difíciles, sé que tengo herramientas para enfrentarlos. Lo más importante es que ahora sé que no estoy solo en esto, que hay ayuda disponible y que es posible sanar. Siempre pensé que tenía una mente fuerte. Desde niño, me decían que era demasiado serio para mi edad. Siempre fui una persona que resolvía problemas, ayudaba a mis padres y sabía cómo afrontar situaciones difíciles. Pero últimamente me di cuenta de que mi confianza en mí mismo era solo una máscara, detrás de la cual se escondía algo mucho más frágil. Todo comenzó con una sensación constante de tensión. Al principio, fue una preocupación pequeña, pero con el tiempo se fue intensificando. Empecé a preocuparme por todo, el trabajo, mi vida personal, incluso pequeñas cosas que antes no me molestaban. Pensé que todo era por el estrés de mi horario laboral, pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que mi situación no mejoraba. Más bien, empeoraba. Comencé a evitar interactuar con mis amigos.
En lugar de pasar tiempo con ellos, me aislaba más. No podía obligarme a ir a reuniones, aunque sabía que ellos me esperaban. Buscaba excusas, estaba cansado, tenía cosas que hacer, no me apetecía hablar. En algún momento me di cuenta de que me resultaba más fácil evitar a las personas que estar con ellas. Esta sensación de aislamiento se volvió mi nueva normalidad, y empecé a sentir que perdía contacto con lo que antes era importante para mí. En el trabajo, mi productividad disminuyó. Antes podía manejar varias tareas al mismo tiempo, pero ahora pasaba horas en cosas simples, y cada día sentía que no lograba nada importante. Todo lo que hacía parecía no tener sentido, y no podía concentrarme. Mis colegas comenzaron a notar el cambio, y sentí que sus preguntas se volvían cada vez más preocupadas. Trataba de ocultar mis sentimientos, pero cada día se volvía más difícil. Hubo momentos en los que sentí que perdía el control. A veces, sentía que mi cuerpo no me obedecía. De repente, experimentaba sensaciones de incomodidad sin razón aparente. Mi respiración se volvía más rápida, mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos se confundían. Esto ocurría en medio de un día cualquiera. Sentía que algo no estaba bien, pero no entendía qué pasaba. Sabía que esto no era solo cansancio, pero no sabía cómo lidiar con ello. Una noche, cuando no pude dormir debido a que mi mente no paraba de pensar, me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que me estaba sucediendo. Comencé a buscar información sobre mis síntomas y encontré artículos sobre ansiedad y otros trastornos emocionales. Fue como una revelación. Me di cuenta de que no estaba solo en esto y que muchas personas pasaban por lo mismo. Lo que realmente me hizo reflexionar fue darme cuenta de que no podía manejar todo por mí mismo. Durante todos esos meses, me convencí de que solo tenía que esforzarme más y todo mejoraría. Pero al comenzar a comprender cómo esto estaba afectando mi vida, supe que necesitaba pedir ayuda. Decidí pedir una cita con un psicólogo. Mi primera sesión fue sorprendentemente honesta. No sabía por dónde empezar, pero el psicólogo me dio espacio para hablar, para expresar mis pensamientos sin sentirme juzgado. Fue un alivio poder contarle a alguien lo que sentía. A medida que hablaba, empecé a darme cuenta de que muchas veces ignoraba mis propios sentimientos para parecer fuerte ante los demás. El psicólogo me explicó que esos síntomas eran señales de que no debía ignorarlos. Con el tiempo, me volví más abierto al hablar de lo que sentía. Aprendí a entender que emociones como la ansiedad y la tristeza no me hacen débil. Son parte de la vida y se pueden manejar de manera saludable. El psicólogo me enseñó técnicas para controlar el estrés y la ansiedad, y poco a poco, comencé a ver resultados. Todavía no he resuelto todos mis problemas, pero ahora sé que no necesito enfrentar todo solo. Buscar ayuda psicológica no es un signo de debilidad, sino un paso hacia una vida más equilibrada. Y lo más importante, ahora sé que no estoy solo en este camino, y que existe apoyo para poder sanar. Siempre pensé que manejaba mi vida bastante bien. Trabajaba, estudiaba, me reunía con amigos, todo como todo el mundo. Pero, durante los últimos meses, comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Todo comenzó con una sensación constante de cansancio. Me despertaba por la mañana y ya desde el principio del día sentía que no tenía energía. A veces ni siquiera quería levantarme de la cama. La fatiga estaba presente en todo, en el trabajo, en las interacciones sociales, en las tareas diarias. A veces pensaba que era solo el cansancio acumulado de semanas difíciles, pero nunca se iba. Empecé a evitar el contacto con amigos y familiares. Antes disfrutaba pasar tiempo con ellos, pero ahora solo la idea de hacerlo me causaba ansiedad. Sentía que no importaba cuántas personas estuvieran cerca, aún me sentía solo. Comencé a encerrarme en mí mismo, dejando de responder mensajes y evitando encuentros. No era que no quisiera verlos, es que simplemente no tenía fuerzas para socializar. También comencé a notar que me irritaba más de lo normal. Las pequeñas discusiones en el trabajo o con amigos comenzaban a parecer problemas enormes. Mi nivel de estrés aumentaba, pero no sabía cómo manejarlo. Esto continuó durante varias semanas, y entonces me di cuenta de que algo no estaba bien, pero me costaba aceptar que necesitaba ayuda. Un día, me enfrenté a un problema en el trabajo que realmente me desbordó. No podía tomar una decisión importante, solo me quedaba mirando la pantalla de la computadora, incapaz de actuar.
Mi mente estaba vacía, y me resultaba difícil concentrarme. Fue en ese momento cuando supe que lo que estaba viviendo no era solo cansancio, sino algo más profundo. Finalmente, decidí hablar con un amigo cercano, que siempre había estado ahí para mí. Me dijo que había notado los cambios en mí y me sugirió que fuera a ver a un profesional. Al principio, me dio miedo. No sabía qué esperar de la terapia y no quería parecer débil. Pero, en realidad, ya estaba al límite. Así que, finalmente, decidí hacer una cita con un psicólogo. La primera sesión fue algo extraña, pero me ayudó a comprender que lo que estaba pasando no era algo raro o vergonzoso. El psicólogo me explicó que mis reacciones eran una respuesta normal al estrés y a las circunstancias de la vida. Me ayudó a darme cuenta de que era importante no ocultar mis sentimientos, sino expresarlos, para no acumularlos dentro. Fue como un respiro después de mucho tiempo de sentirme atrapado. Aún sigo trabajando en mí mismo, pero ahora tengo herramientas para lidiar con la ansiedad y el estrés. Ya no tengo miedo de pedir ayuda, porque entendí que no es una señal de debilidad, sino un paso para ser más fuerte y equilibrado.